vamos a ver que no siempre en el duelo está funcionando la función de la equivocación. Esto por ahora, al decirlo así, es como una palabra vacía, parece una promesa solamente, hay que, lo vamos a explicitar, ubicar un poquito mejor a qué me refiero, pero voy a adelantar un par de cuestiones y después vamos a escuchar una música de la cual está la letra acá. Vamos a ver si la reconocen, porque se puso de onda entonces Zeus se aviva de esto y le pide a Apolo que intervenga, que frene la locura de Dionisios, y Apolo, todo esto se lo pidió hacer a Orfeo porque Orfeo estaba sin la lira, porque si tenía la lira era fascinante la música que hacía y hubiera apaciguado todo este ataque, pero lo agarran sin la lira y lo despedazan y pasa esto. Pero entonces Apolo encuentra la lira y la pone en el cielo, y a partir de ahí, dice la leyenda, que quedó la constelación de Lira, que es la constelación que nosotros vemos y que ayuda a los navegantes a navegar. Bueno, ese tipo de operación, digamos, ¿no? Entre... Hola. Siéntate, sí. No hay mucho para elegir, perdón, es así, quedó así. Ese tipo de operación de la diferencia entre el despedazamiento del cuerpo, el ataque directo al cuerpo, y la transformación, una pérdida del cuerpo, pero que algo queda en el cielo. Algunas cosas que digo las voy a decir como muy breves, pero espero que haga resonancia y después lo podemos desarrollar, que les haga un eco, porque el cielo es algo muy importante. Especialmente cuando alguien se muere, digamos, no es solamente una cuestión religiosa, digamos, ¿no? Las historias que hay alrededor del cielo. Hay una película de la ex mujer de Woody Allen que se llamaba ¿Qué es el cielo? Muy recomendable. La película, creo que está en YouTube. Pero la cuestión es que no es lo mismo que alguien busque saldar las cuentas o arreglar un asunto despedazando, digamos, ¿no? Yendo a las partes del cuerpo, que haya una operación en donde se pierda la intervención directa sobre una parte del cuerpo y haya una transformación que permite que alguien vaya al cielo y que esa persona sea perdida, pero que se reencuentre de otra manera, por ejemplo en la constelación de Lira. Entonces, ahora vamos a seguir un poquito con esto. Ahora voy a profundizar un poquito más a lo que dije recién, es como una pequeña introducción, invitación. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero, entonces, para ponernos en onda, digamos, acá traje el cuadrito de Orfeo y Eurídice. Y esta es la letra de la canción Goodbye de Aparat, que por ahí conocen, que ahora vamos a ver por qué me interesó esto. ¿La conocen, Aparat? Si me quieren meter propaganda, pero no lo voy a dejar. Es cortito. ¿Se escucha? Goodbye
digamos, una despedida es como el alma del duelo, digamos, ¿no? Y es lo que... Eso, muy bien, Dark, exactamente. La serie Dark. ¿Lo ubican? ¿Vieron Dark? El asunto es que ¿cómo despedirse de alguien? ¿Cómo poder producir ese proceso, esa transformación, ¿no? Toda la serie de Dark y muchas de las películas de ciencia ficción de los viajes por el tiempo intentan como retomar algo que es muy cercano a nosotros, que es la función de la repetición. Como intentar como volver a una escena para ver si se puede cambiar algo. La apuesta de si algo se puede hacer. Y todo el problema es que uno se choca con una pared que no se puede hacer, digamos, ¿no? Pero ¿cómo uno puede pasar de eso a otra cosa? Digamos, ¿no? ¿Cómo puede dejar de chocarse contra la pared? Porque un momento como típico del duelo es que ante uno no se resigna a esa despedida. Y entonces, ahora voy a... Hay una cuestión en la poesía esta que dice, bueno, vea dos frases que me interesaron, apaga la luz, mantén tus mentiras. O sea, hay un momento que se trata de que hay que mantener las mentiras. No, así de cuenta que acá no pasó lo que pasó, digamos, no demos mantengamos como que vamos a tener que tener esto, no, esto no puede perderse, no puede haber una despedida. Bueno, toda la poesía dice, bueno, sacamos de cuenta, yo era un mal sueño, digamos, ¿no? Es algo así como, vayamos contra, vamos a decir que acá no hubo pérdida. Y toda la cuestión es que acá las vainillas estas pueden circular también, ¿eh? Dejar por acá, pasarla por ahí, por allá. En ese momento del duelo, digamos, ¿no? Hay un momento en donde alguien tiene que agarrar el objeto, o sea, no puede perderlo, pero al mismo tiempo, para poder mantener esa fase o ese momento, no tiene que mirar algo. Es lo que pasa con Orfeo, digamos, ¿no? Es como si uno dijera, puede mantener que la va a traer de vuelta mientras no mire. Si se da vuelta y mira, se cae el asunto. ¿Se ve lo que digo? Ahora, vamos a verlo en las películas. Ahora vamos a verlo un poquito mejor, pero anticiparía lo siguiente. Hay muchas películas que estuve rastreando en donde se ve esta cuestión de la tramitación de un duelo articulada con un amor. Alguien se enamora de alguien de una manera que está como tratando de tramitar el duelo, la pérdida del otro. La película del pastelero de Berlín es muy parecida en algún punto, tiene cosas muy parecidas a otras películas, desde una película de Ozon, que es casi igual, es como una retoma, ¿cómo? Claro, Franz,
pero es un soldado francés con un alemán, pero es como una historia parecida, alguien que intenta ubicarse en el lugar del otro. Y en cierta manera Hiroshima Mon Amour también tiene algo de eso, como la tramitación en un nuevo amor de una pérdida que había quedado como bloqueada, que algo no se pudo terminar de realizar. Bueno, y hay una lista, digamos, ¿no? Tomé Hiroshima porque nosotros la trabajamos, pues, si quizás la recuerdan, y me interesó la siguiente cuestión. Los planos en Hiroshima, fragmentarios de partes del cuerpo, digamos, ¿no? Muchos planos en donde en Hiroshima se ven las manos. Incluso en el cartel de Hiroshima, perdón los que están ahí, bueno, después ya ven. Pero en el cartel de publicidad siempre hay algo así como el desvío de las miradas y la localización de la mano, ¿no? La mina le besa la mano, la mina le mira la mano, pero los que vieron la película Hiroshima saben que las manos son las manos del alemán que aparecen en la película muchas veces. Hay algo localizado, va a las manos, como si no se pudiera perder las manos. Pero la única manera que no se pueden perder las manos del alemán es si uno no ve que el alemán no está. ¿Se ve lo que digo? Si no se coordinan las manos, ese objeto recortado en las manos, con el resto del cuerpo que hay ahí. Entonces, mientras no se ve, mientras hay una ceguera ahí particular, se puede ir directo a decir: yo tengo el asunto, no lo voy a perder, no lo quiero perder. Pero no lo quiero perder ya dice que lo perdí, digamos, en cierta manera. Es un poquito más directo el empuje, digamos, ¿no? Renegación. ¿Cómo? Renegación. Es una parte renegatoria, sí, es un momento renegatorio. Ahora, es un momento renegatorio, es un momento en donde no se sabe si puede haber despedida o no, porque para que haya despedida tiene que haber pérdida, y en cierta manera se juega como si no se hubiera perdido algo. Y otra cosa es que haya una despedida y que haya una pérdida. En la canción esta me gustó mucho la forma renegatoria y los problemas de traducción. Por ejemplo, yo no sé inglés, sé muy básico, un tronquito de inglés, pero estuve como viendo varias traducciones y había algo que no me sonaba, digamos, ¿no? La parte final de la canción que dice algo así como bueno, dice que yo era solo un mal sueño, mantén tus mentiras, deja que las sábanas absorban mis lágrimas y ve la única salida a desaparecer. No me digas por qué, bueno, bésame adiós, dame un beso de despedida, ¿no? Kiss me goodbye. Y después dice algo que, bueno, yo traduje libremente como ni siquiera siempre ni nunca adiós. La mayoría de las traducciones dice y nunca ni nunca adiós, pero es otra cosa. Pero ven como la insistencia en esas negaciones, ¿no? Y ni siquiera, nunca, ni nunca, adiós. Ese problema de que nunca se podría despedir, de un beso de despedida que no se tiene que dar nunca, digamos, ¿no? Y toda la serie apunta a ese problema de si va a haber un cambio o no, digamos, ¿no? Les recomiendo mucho la serie Dark. Ahora, entonces, toda la cuestión es cómo producir esa despedida, ¿no? Por ejemplo, Lacan tiene una frase que dice que no se puede hacer el duelo si no es por alguien del cual he sido su falta. Pero esa frase es un poquito equívoca o enigmática, porque parecería ser que como que son cosas dadas, que si uno fue o no fue la falta del otro, digamos, ¿no?
me parece que es un error la forma en que se entiende habitualmente esa cuestión, porque puede ser que uno tenga que localizar en qué momento uno localiza ese punto de falta, digamos. No es solamente si he sido o no, como si fuera una cosa estática. Ahora lo vamos a ver con las películas, digamos, ¿no? Pero puede haber un momento en donde alguien, vamos a decirlo así, puede haber un momento en donde alguien, cuando queda en esa posición de no despedirse, donde alguien puede saber que el otro murió, pero en los sueños sale una verdad que me anuncia que yo tengo una relación como si estuviera vivo, otra persona todavía. O tengo un tipo de vínculo que en algún lado para mí no murió. O yo sigo jugando las cosas o esperando del otro, digamos, ¿no? Ahora, vamos a decir así, cuando estoy así todavía, cuando estoy buscando, cuando todavía no hay esa despedida, voy directo a ciertas partes del cuerpo y estoy como desaforado. Hay algo como hiperkinético dirigido a yo tengo que tenerlo esto o tenerlo. Entonces, la posición, digamos, ¿no? Y hay como una pasión porque no haya esa pérdida y esa despedida. Y esto trae una serie de consecuencias clínicas, ¿no? Desde insomnio, o sea, es como un ataque pulsional, es como si hubiera como si cuando el objeto estaba presente, el objeto hubiera atenuado algo del empuje pulsional. O sea, el objeto me demuestra lo imposible de la satisfacción, de alguna manera, pero permite como que algo de eso pueda tramitarse. Como si cuando el objeto se pierde, paradójicamente, el empuje a que eso tiene que satisfacerse sí o sí y que no puede haber pérdida es mayor. Aclaro un poquito lo que quiero decir. Como si sobre un objeto, digamos, con el cual hay un vínculo, por ejemplo, un enamoramiento, lo que sea, hay una satisfacción pulsional, hay un orden de satisfacción que se satisface y sobre el cual el objeto puede darle soporte a que esa satisfacción se pueda producir. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, la paradoja es que uno podría pensar, el sentido común diría, se pierde el objeto, pierde la satisfacción. Sin embargo, el sentido común puede fallar, porque a nivel yoico podría pasar eso. No sé, me largó mi novia, bueno, no sé, no tengo con quién coger, qué sé yo. Puede pasar, que no tenga, o perdí a mi madre, no sé, quiero decir, cada objeto perdido va a poner en juego una cierta pérdida de oportunidades de satisfacción. Pero la paradoja es que, al mismo tiempo, en otro plano, que no se ve tan claramente, que hay que construirlo clínicamente, hay un empuje radical a la satisfacción. En vez de que al perder el objeto me acostumbre a esa pérdida de satisfacción, parecería ser como si, porque cuando está el objeto, siempre se pone en juego de que nunca es perfecta la satisfacción. Cuando no está el objeto, parecería que habría un empuje que lo podría hacer como más perfecto, que algo empuja mucho más a la satisfacción. Que es como no hay nada que me diga de esa imperfección de la satisfacción. Hay como un empuje mayor, hay como una cosa que puede llevar como que uno se convierta como un desaforado, como que uno querría la satisfacción sí o sí. Una película que lo muestra muy bien esto, de Lars von Trier, es Ninfómana. Digamos, ¿no? Un modo de tramitar una pérdida de un padre con un empuje a la satisfacción brutal, digamos, ¿no?
Sería la idealización del objeto perdido, por ejemplo. La Idealización del objeto perdido. sí, lo que pasa es que objeto perdido todavía es una frase un poquito equívoca que sirve para muchas cosas. No, Acá digo hay que algo el como... tipo tiene conciencia de que lo perdió, Ah, ¿no? Porque Freud dice que al principio esa negación de que se perdió el objeto es inherente al proceso mismo del duelo. sí, Si no, pero no acá hay viene de algo... afuera, Lo que quiero decir es como algo muy específico ligado a la pulsión, a que ciertas zonas, ciertos circuitos que apuntan a cierta cuestión. Por ejemplo, me largó mi novia y yo me acuerdo de ciertas cosas específicas muy particulares, no de todo, no. Por ejemplo, acá hay alguna, en el pastelero, ya que lo tenemos a mano, ¿no? Los besos en el cuello, hay algo, es algo específico, es un recorte particular, un punto particular. O en Hiroshima las manos, digamos, ¿no? Con las cuales el amante alemán tocaba el piano, bueno, el inicio del vínculo. Hay algo que parece ir, hay algo que empuja con una potencia muy fuerte a dirigirse, a encontrarse con eso, por ejemplo en pesadillas, o en un amante que me busco y que busco eso, ese punto, digamos, ¿no? Y que no es una despedida eso, digamos, ¿no? Hay un movimiento de mantener eso sin ver y al mismo tiempo bajo una forma que podría tener que ver con un despedazamiento del cuerpo. Quiero decir, y con un olvido, como en el mito de Orfeo, digamos, ¿no? Pero ahí todavía no se produce una transformación. Y en ese momento, el problema que hay es que no es yo era su falta. Cuando alguien está en esa posición, está como objeto en el duelo. O sea, no tiene todavía la reacción subjetiva ni la reacción afectiva ligada a la pérdida. No digo que no la puede tener, porque las cosas no son fijas. No es que uno o está en una punta o está en otra. Hay movimientos, hay basculaciones. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Pero en esos momentos alguien está en posición de objeto. Alguien no tiene la respuesta subjetiva con respecto a esa pérdida. En las películas vamos a ver si podemos situar, porque cuando ocurre eso, y tenemos que ver cómo ocurre, es parte de nuestro trabajo por ahí de investigación, de tratar de localizar cómo pasa eso para ayudar a alguien, o cómo podemos estar sensibles a qué operación tiene que ocurrir, porque cuando alguien sale de esa posición de objeto, que está como empujado, como que no hay algo subjetivo, es como sujeto acéfalo de la pulsión, está empujado como si yo me paro delante de un tren y el tren me empuja la locomotora y me lleva 200 metros y yo no estoy manejando la locomotora. ¿Se ve lo que digo? Soy empujado por una fuerza hacia una dirección determinada. Las pulsiones no es lo mismo que el sujeto, digamos, ¿no? Que alguien esté empujado hacia algo todavía no dice de cómo lo va a subjetivar, o sea, qué es lo que alguien va a hacer con eso, digamos, ¿no? Y uno no se puede oponer a eso, porque es como querer ganarle una pelea al viento, a un tornado. Uno no le va a poder ganar. Pero quizás uno podría en algún momento, por ejemplo, hacer un molino y transformar eso en energía eólica. Eso es algo diferente, digamos, ¿no? En esa transformación ahí hay una operación subjetiva. Pero en principio, a que un tornado me empuje para cualquier lado, todavía no hay sujeto. A mí me empuja como empuja a esta silla. ¿Se ve lo que digo? ¿Ser el objeto de la pulsión sería? Como si fuese algo compulsivo. Sí, compulsivo, exactamente. Estoy como objeto, soy tomado a un empuje a que algo me lleva hacia determinada dirección. Y todavía no puedo decir mi palabra, no puedo... Y ahora me anticipo un poquitito a la cuestión, que es esto. Hace poco leí una cuestión de Steiner que, hablando sobre la tradición judía, bueno, una cuestión, decía que
él decía algo así como, un judío es alguien que lee, que cuando lee escribe. O sea, tenía como una propuesta antidogmática. No es que lee y se lo morfa, sino que está obligado a hacer su interpretación del asunto, digamos, ¿no? Entonces yo, parafraseando a Steiner, diría que para nosotros eso puede ser una definición de sujeto, no de judío, sino de sujeto. Quiero decir, que un sujeto no es... Quiero decir, un sujeto es cuando alguien... para nosotros, leer en psicoanálisis, cuando alguien lee sus marcas, cuando toma una posición y escribe, ahí vemos la subjetividad, no en estar marcado solamente, sino en qué escritura, qué cosa nueva, qué pudo escribir con la lectura. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que la subjetividad se pone en juego cuando hay una interpretación subjetiva, no cuando alguien fue marcado. Alguien lee y hace letra y escribe cuando está como poniendo una cosita, digamos, al asunto. Es como introdujo su granito de arena en el mundo, vamos a decir así. Para mí ahí hay sujeto, digamos, ¿no? Cuando alguien le agregó un poquito, le agregó algo que es el mismo, en ese agregado se pone en juego el mismo, ¿eh? En esa producción se autoproduce como sujeto también. Entonces, en un primer momento, me parece que hay un empuje pulsional con alguien que todavía no puede reaccionar subjetivamente. No hay reacción, digamos, ¿no? En algún punto. No hay operación sobre lo que ha ocurrido real, digamos. Y todo ese empuje a buscar los modos de satisfacción que tienen que ver con una posición renegatoria en donde no se puede jugar la despedida, todavía está a la espera de la producción de un sujeto. Es una forma de decirlo, porque no es que no hay sujeto, o sea, es un tiempo de la subjetividad, también podemos llamar. Son formas de decirlo, pero yo quiero decir, quiero como poner el acento de que me parece que hay una operación diferente cuando alguien tiene una reacción ya particular que ¿qué va a escribir? ¿Cómo va a escribir? ¿Qué historia va a contar él del asunto? ¿No? Yendo al gran pez, un poquito, ¿no? El asunto de la operación, la diferencia de contar una historia. Bueno, quería comentar algo más, pero le voy a dar la palabra a María Marta. Hay unas cuantas cosas más que quiero comentar, pero a mí me interesó trabajar con María Marta estas películas, especialmente El Gran Pez, porque esa cuestión de la escritura, ¿no? Cómo alguien escribe, qué se escribe en un análisis y cómo me parece que la escritura está ligada a la subjetividad, digamos, ¿no? Cómo alguien tiene que intentar escribir algo, cómo escribir esa fórmula de despedida, que puede ser un gesto, no es que una fórmula, pero cómo decir goodbye, ¿no? Cómo encontrar una manera en que alguien puede decir chau, digamos, ¿no? Vino alguien un poquito más tarde, bueno. Ojo, espera, ¿te fijaste en el portero? Porque por ahí... Ah, ¿es alguien para acá? Ah, bueno. Gracias, alguien. Por las dudas veo. Bueno, ¿cómo producir esta operación, ya que no es evidente cómo se produce? Y esto tiene consecuencias en el amor, además, porque no es lo mismo que alguien esté tramitando una manera de no perder un viejo amor a que alguien tramite un nuevo amor. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces les comentaba que me interesaba mucho trabajar con María Marta porque ella escribe, además. Entonces, además de analista, es escritora. Entonces, bueno, le paso la palabra a María Marta. Trampa esto. Porque, bueno, ¿Podés o...? porque, bueno, Javier dice que
a él le interesó especialmente el Gran Pez, yo recién me entero. Porque No, las dos. Pero cuando charlábamos se notaba que siempre me llevaba ahí, y a mí me interesó especialmente el pastelero. Hola. Bueno, No, está bien, pasá. Mira, ahí te puedes sentar ahí. Las galletitas están para comerlas, así que. Gracias. Bueno, pensábamos que... Ya eso es escribir, digamos, ¿no? Como eso, vos me dijiste para esto, sí, pero no tendría por qué quedar completamente pegado a las marcas del otro. Bueno, pero dale. Lo primero que se me ocurría para hacer la diferencia era el modo que irrumpe la muerte en cada uno de los casos, ¿no? En uno es la irrupción con un accidente y en el otro es una muerte anunciada. Entonces, a partir de eso también es posible hacer un duelo o el otro. Poder perder un objeto cuando ya está anunciado y aprovechar el tiempo que queda, que me parecía como muy significativo, porque en el Gran Pez el hijo puede aprovechar el tiempo y el padre se la pasa huyendo, escapándose y llegando antes a un lugar donde después tiene que volver a irse para seguir buscando, y finalmente se encuentra con eso de lo cual huía, que me parece a mí tiene que ver con la madurez y con el fin del camino, ¿no? Las botas en la cuerda, los zapatos que colgaban en la cuerda cuando en Spectre, ¿no? Bueno, no pasa lo mismo con el duelo en el pastelero. Una cuestión. Sí. Muy interesante hacer el contrapunto entre las dos películas y el duelo, pero una pequeña acotación. Cuando pensamos en la película del Gran Pez, siempre hay que tomar en cuenta que el Gran Pez es el relato de un hijo, o sea, el Gran Pez es el producto de que ese hijo ahora está pudiendo contar una historia, y que la historia que está contando es la historia de lo que a él le pasó con el padre y cómo en un primer momento el tipo estaba de una manera y después fue de otra. Y él se lo está contando, o sea, él se lo cuenta al hijo, ¿no es cierto? Si no recuerdo mal. O sea, está contando al público, está haciéndole participar al público de esta historia. Y es interesante porque contar historias es algo, por un lado, apasionante, ¿no? Pero además, para nosotros es algo que tenemos que estar muy sensibles a esto, en nuestro gremio. Porque quizás es, como decía, parte de la subjetividad y especialmente de la paternidad, la asunción de una posición como padre, poder contar una historia, digamos, ¿no? A un hijo, poder transmitirle una historia, aunque sea un mito, que sea, digamos, ¿no? Lo que... Sí, el simbolismo, me parecía, en el Gran Pez está dado por el pez carpa, que puede estar en una pecera, y la diferencia con el padre, el gran pez, que está en el océano, ¿cierto? O sea, hay una marcada diferencia de, digamos, la subjetividad del padre. Yo lo pensaba, lo dije ahí, como un semidios, y que el único lugar posible para él es el océano, no es la pecera. Entonces, el destino del hijo es cuestionar, bueno, qué parte del océano me va a quedar a mí, o si me quedo en la pecera, como padre de mi hijo también. El hijo hace una suerte de reproche neurótico. Le quiere preguntar al padre, o le pregunta al padre, decime la verdad de mi historia. El padre es un contador de cuentos y goza con eso, contando cuentos de su historia. No le cuenta al hijo la historia del hijo, le cuenta su historia, lo invita a que goce escuchando su historia. Y ahí hay algo de la transmisión que no pasa, que queda del lado del hijo el trabajo, ¿no? Donación. Sí. Entonces la pregunta del hijo, casi en posición de padre, porque estaba esperando un hijo, es: ¿de qué goza mi padre?
goza contando cuentos fantásticos, porque no me dice la verdad. Cómo ser un padre, a diferencia de mi padre, y cómo hacer de una mujer causa del deseo de un hombre. Que acá también el padre falla, porque no está decidido si la mujer que él elige para ser la madre de su hijo es una mujer que entra en la pecera. No es una mujer que está libre como la amante. ¿Por qué se me ocurrió esto de la pecera? La mujer no lo contradice, no interroga y entra en la bañera con él. Estaba pensando eso. Cuando volví a mirar, se me anudó con la pecera del pez carpa. Entonces, esa escena lo hace, al gran pez, lo hace ser un semidios. ¿No? Un medios de goce, un semidios, como en el seminario 11 Lacan, del semidios, de la verdad que está en el lugar de la escoria, que tiene que quedar en el lugar de la escoria, pero es dejándose atravesar por algo de la pérdida. Este hombre parece no poder perder nada. Pensando en la pregunta de Javier, en el equívoco, ¿cuándo hay equívoco? Yo todavía no le entiendo muy bien dónde hay equívoco y dónde no, así que él lo va a decir. En un ratito vamos a... Mientras si hay mate por ahí, ¿no quedó? Yo pensaba en equivoca el amor. Y no se trata solamente de equivocar el amor de una pareja, sino el amor de un padre también. Por eso la primera frasecita así de Lacan que se me ocurría, esto del amor hace condescender el goce al deseo. Hay algo del orden del amor que no está pasado por este gran pez y que pasa por otro lugar. Eso es una construcción del hijo. Tampoco lo abandona al hijo. Espera, te quiero contar una cosita porque para que lo tengan sobre el horizonte. Esto me interesa mucho. Después va a servir para lo que yo voy a tratar. Porque somos como un ensamble de música. La cuestión de la frase de Lacan, el amor que hace condescender al gozo al deseo, me parece importante, porque quizás podemos pensar como contrapunto entre las dos películas diferentes formas de cómo juega el amor, o cómo juega la cuestión de la falta, el yo era su falta, que está íntimamente ligado al problema del amor. Bueno, no es lo mismo el goce que el amor, digamos, ¿no? O que el deseo, digamos, ¿cómo puede ser que hay cierto tipo de vínculos que pueden poner en juego ciertas formas de satisfacción gozosas, pero que no articulan con el problema de la falta, en qué punto le hago falta al otro o no? Y eso tiene una consecuencia sobre el deseo. Eso no quiere decir, entonces puede ser, hay vínculo, o sea, puede armarse un vínculo determinado, pero tiene determinadas características. Y eso me interesa después si podemos hacer un poquito el contrapunto, ¿no? Como modularlo, que no quede como una frase solamente, sino ver la aplicación un poquito de la frase, ver cómo jugarlo un poco más. Sí, ahí es donde el hijo empieza a hacer una transformación de la historia del padre, cuando empieza a encontrarse con algunas fallas del padre, pero sobre todo, Javier decía, el tema de la carta, ¿no? De eso que se encuentra, que empieza a notar que algo fue para el padre, que no todo lo del padre era la magnificencia de su narcisismo, ¿no? El despliegue de su narcisismo, sino que evidentemente por lo que aparenta la historia de amor entre el gran pez, su mujer y la amante, es que elige quedarse con su mujer porque tiene un hijo. Entonces en ese punto el hijo puede hacer otra cosa, no queda en el desamparo de este Dios que está en el medio del océano. Digo, algo ahí hay para atar. Si yo fuera la analista de este hombre, dirá, bueno, pero tu papá te elige para quedarse en la pecera con tu mamá. Es muy interesante la pregunta, si yo fuera el analista de este hombre, ¿no? Porque nosotros siempre nos preguntamos un poquito a qué le hacemos caso, digamos, ¿no? De esto,
Sí, dos cosas que te interrumpo 2 minutitos. Una, a mí me parece muy importante, hay muchísimas películas que plantean la siguiente estructura, la siguiente situación, pero que a mí me parece que tiene que ver con la vida, con cosas que ocurren en procesos subjetivos. Algo pasa de una manera tal hasta que encuentra algo, hasta que encuentra la carta. Películas o literatura, por ejemplo, La historia del amor de Nicole Krauss, no sé, No te quiero más de Fernández Moreno, no sé, muchos libros o películas en donde alguien está atrapado en una situación de duelo y de golpe encontró una carta, ¿no? O encontró un objeto en el departamento, aquello, y eso le permite un movimiento. Ahora, en general, lo que he podido rastrear, digamos que se ve muchas veces, es que estos hallazgos, que podemos llamar la carta, pero es interesante porque justo en francés, los que estudiamos Lacan, así estamos acostumbrados a esta resonancia equívoca, que la carta es la letra también en francés. Es como si en esa carta se produjera algo de una escritura, quiero decir, porque la carta en sí misma no diría nada si no fuera porque fue la oportunidad o el soporte para que un sujeto ahí produzca un cambio. Y en general, ¿cuál es el cambio en todas estas películas o literatura? Hay un cambio muy importante, que es y que esto me parece muy importante, por eso te interrumpí, porque es como una oportunidad de un pasaje a otra cosa. Alguien que estaba en una posición de objeto, que no lograba subjetivar, que estaba como inhibido, atrapado. Por ejemplo, lo que vos venías contando, el hijo del tipo que no me acuerdo cómo se llamaba el padre, el protagonista de El Gran Pez, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Edward, sí, Edward Bloom. Sí, el hijo del tipo que desde mi punto de vista, Edward, podríamos decir que estaba como atrapado en una especie de fantasma fóbico, digamos, ¿no? De que el tipo, voy a decirlo un poco rápidamente para ir al punto que quiero ir, pero vamos a decir esto. No, vamos no, yo digo esto, se puede discutir. Que este tipo cuenta la historia de alguien que tiene esta historia, que cuando nació expulsado y que ya desde su nacimiento era como un pez, era como resbaladizo. Pero ese asunto resbaladizo, que después lo vemos de que el tipo crece y crece, y después tiene que hacer hazañas, y hace grandes hazañas, y es como, y es un amigo de un gigante, digamos, ¿no? Pero él mismo también es un gigante lo que hace. Por supuesto, el hijo podría, si se lo cree, podría quedar como muy aplastado, muy poca cosa con respecto a un padre de una dimensión tan gigantesca. Pero, y se la pasa haciendo estas hazañas y grandes, digamos, emprendimientos, ¿no? Grandes, este tipo es grande, todo es grande, digamos, para este tipo. Ahora, esta historia entre el tipo grande y gigante, pero él mismo un gigante, y dando la vuelta al mundo, y qué sé yo, entre el tipo grande pero que me parece que es como un fantasma fóbico, digamos, ¿no? Que alguien necesita escaparse todo el tiempo del riesgo de quedar encerrado en un lugar, digamos, ¿no? Encerrado en un pueblo, encerrado en la madre. Hay una posición de Edward en relación a las mujeres muy particular, digamos, ¿no? Que ahora no me voy a detener, pero alguien que podría quedar a riesgo de quedar
muy encerrado en el campo de una mujer, en un campo materno, y entonces el tipo siempre tiene que escapar, digamos, ¿no? Siempre estaría como a riesgo de quedar encerrado. Un fantasma fóbico es eso. Y entonces el tipo tiene que estar escapándose, bueno, se escapa por diferentes lados, ¿no? Ahora, vuelvo a la carta. El hijo, cuando encuentra los elementos del padre, y especialmente cuando procesa eso y va al pueblito, a Spectre, y tiene como las charlas con la que todo parecería como indicar que era el amante del padre o algo por el estilo, o una especie de amor que no se concretó, pero que no deja de ser un enamoramiento, hay una historia de amor. Y cuando ya era posible quedarse ahí, el tipo tiene que irse, digamos, quiero decir, como si siempre estaría como necesitando escaparse y tiene que crecer ante el riesgo de que va a quedar muy encerrado. Ahora, el hijo, cuando encuentra estas cartas y la conversación con la amante del padre, hay un momento muy específico que es que la amante le dice que no hubiera podido competir porque en esa casa no lo iban a tener a él, o sea, al hijo. Lo cual cambia radicalmente la posición del hijo. Quiero decir que el hijo, de ser un objeto aplastado por el peso de la imagen del padre, pasa a ser él el importante, por el testimonio de otra. Ahora, hay una cuestión muy importante que, bueno, no sé si te ibas a meter con esto o no, pero lo anticipo yo, es una idea. Presten atención, si pueden, al asunto de los espejos y cómo se constituyen las imágenes de las dos películas. Porque, por ejemplo, en El Gran Pez es interesante en esa escena cómo justo coincide, no digo que los cineastas Tim Burton o Fear Grazer sepan la teoría lacaniana del estadio del espejo, digamos, ¿no? Pero a veces uno puede tener un saber sin saberlo, o sea, da justo la casualidad de que arman una estructura lógica que pone en escena esta cuestión, ¿no? Como si hubiera algo que al contar estas historias, hay un saber en las historias, o en esa que se transmiten. Entonces, cuando aparece eso en la casa del amante, aparece la imagen del hijo también, del pibe no me acuerdo cómo llamaba, también protagonista de la película. Bueno, el hijo de Edward. Mirá vos que el hijo. Claro, no tiene nombre, no sabemos, quedó un poquito aplastado. Salvo al final, digamos, quiero decir que hay un momento en donde la incidencia de que resulta que este tipo tiene un lugar en la mirada del otro, esta mujer le certifica que él era alguien importante para el padre, salvo que eso no figuraba en ningún lado, era como una carta secreta, no se sabía que él era importante, porque el padre estaba tan desesperado por mostrar lo gigantesco que eran sus hazañas, que parecía que lo único importante es él. Pero la lectura, la carta que la mujer muestra, reubica como la posición sintomática, como que uno podría decir, esto era un síntoma de mi papá, esto era un problema, digamos, ¿no? Que hable todo el tiempo de él y de sus hazañas, no quiere decir lo que aparenta decir. ¿Se ve lo que digo? Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, ¿cómo ubicarnos como analistas en la clínica con esto? Eso me parece importante porque, primero, como analistas en la clínica, me parece que tendríamos que ubicarnos
como el lugar posible donde algo de esta carta secreta pudiera resonar. De esta carta que no resuena, que tiene una música muda, invisible, que hay que ver cómo se construye como letra eso, porque nadie viene y te dice, si viene el hijo de Edward, no te va a decir, no, porque mi papá dice esto, pero porque es un fóbico, tiene un síndrome, o sea, si ya diría, eso alguien lo puede decir cuando ya está en otra posición, pero nosotros tendríamos que ser como los receptores donde una carta se pudiera fabricar, donde la carta secreta que permite localizar el punto en donde hay un espejo posible para la imagen de este hijo. ¿Se ve lo que digo? Como en la película, en un momento aparece el espejo que lo muestra a él, digamos, ¿no? Los espejos que aparecen en las películas son importantes, además de que el cine es como un juego de espejos, porque es como el efecto de una filmación de algo que entró por el espejo de una máquina y quedó grabado ahí, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan Patterson, que veíamos el juego de los espejos también? Y por algo puse acá el pastelero, el problema del espejo, que funciona de una manera completamente diferente. Ya vamos a ver a esto del gran pez. Pero en el gran pez hay un momento entonces en donde este pibe toma lugar en la escena. Puede tomar lugar como en un espejo. Vamos a decirlo así. Cuando alguien está en posición de objeto, desaforado, buscando como pulsional, hay un empuje pulsional que lo dirige al choque con otro objeto, pero él mismo es un objeto, es como los vampiros, no tiene imagen en el espejo. O sea, no se encuentra él mismo en ningún escenario y le funciona mal el deseo. No hay escena deseante. Lo estoy diciendo de una manera muy resumida, esto después lo podemos charlar un poquito más, es como una anticipación. Pero otra cosa es cuando empieza a ubicarse en un escenario de que él podía hacerle falta a otro, y ahí cuando él le hace falta a otro, entra en escena el amor. Hay una cuestión del orden del amor. Y ahí entonces se arma el escenario de otra manera y se promueve el deseo, que podría tener que ver con el viraje de este muchacho a que ya no queda aplastado por la historia del padre, sino que puede hacer otra cosa, ¿no? Retomando esto del amor, el padre puede, digo, esto de que él llega a tiempo, él puede perder a ese padre semidios y entonces se encuentra con un padre posible para agradar. Él encuentra en esta carta o en esta amante la falla del padre en relación a el padre pudo perderse de ser el amante de esta mujer, de quedarse con esta mujer por el hijo, no por su mujer. Él ahí, digamos, esa ganancia que tiene el hijo le da la posibilidad de tomar los rasgos del amor del padre, ¿no? Esa versión del padre que él no tenía, que no estaba ubicado en ningún lugar para el padre, con esa magnificencia. Digo, y la transformación que él no tenía desde la fantasía de él, porque después se ve que tenía un lugar. Exacto, claro. Eso es lo que él pudo perder. Digo, la elaboración del duelo se trata no de la muerte del padre, sino de haber perdido a ese padre, de haber matado a ese padre que a él lo aplastaba. Pero lo que me interesa es esto. Fíjense la cuestión del equívoco y la elaboración, aunque antes quedaba como un poco en el aire, ¿no? Por ejemplo, cómo de las grandes historias y el gran padre, digamos, no es lo mismo el gran padre y las grandes historias que cuando el hijo está aplastado, que el hijo contar una historia de que las grandes aventuras de su propio padre, que lo engrandecen a él mismo, digamos, ¿no? Como mirá el padre que tuve, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, entre que el gran padre sea algo unilateral, inequívoco, digamos, ¿no? Que el padre gigante sea una cosa inequívoca, que uno quede aplastado bajo el pie del gigante, a que
la historia de Gigantes del Padre sea una historia que un hijo puede contar y que sea una historia para chicos, porque él se lo cuenta a su hijo, digamos, ¿no? Y él cuando cuenta esa historia, él se hace padre, su modo de transmisión, digamos, ¿no? Su linaje, digamos, ¿no? Está pasando. Deja de escuchar Ahí, el cuento del padre. eso. Ahí hay algo en donde me parece que podríamos decir que se ha producido, hay algo equívoco ahí. Ya la historia del padre gigante ya no es lo mismo, la historia puede ser otra cosa. Y me parece que en ese momento es cuando el padre va al cielo, que podría ser parecido a la lira de Orfeo. Quiero decir, la posibilidad de que alguien se transforme en un contador de historias como un modo de perder algo del padre, pero bajo la forma de una cierta recuperación al mismo tiempo. Quiero decir, que él puede valerse del padre. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Para contarle una historia al hijo que Sí. tiene un examen de realidad que el hijo puede preguntarle al padre, ¿no es cierto, papá, que lo que le cuenta a los amigos en la Eso. pileta, ¿no? En la escena de la pileta al final? Digo, no es una historia fantástica. Le corrobora con el padre para decirle a los amigos, sí, es verdad esto que te digo, pero están en una pileta, no es más la fantasía que le transmitía el padre con sus historias, ¿no? Encuentra la verdad en el mito. Exacto. Exactamente. Que no estaba en otro lado, sino ahí mismo, Exacto. donde el padre contaba ese cuento, que lo perpetuaba como hijo, como niño. Como niño, claro. Una pileta no es una pecera. Exacto. Y tampoco es el océano, que no Claro. tiene límites, que solamente los grandes peces pueden nadar por ahí, ¿no? Bueno, esto es en relación a esta película. Una cosa, Sí. igual de todas maneras, porque hay muchas cosas que podrían tener diferentes interpretaciones, cada uno puede hacer su lectura y tiene que hacerla. O sea, nosotros invitamos a que cada uno lea y escriba su propia historia de alguna manera. Claro, que podamos como valernos de la historia que nos cuenta Tim Burton y que por supuesto que nosotros escribimos al leer la película. Pero me parece que hay algo en esa historia, en ese modo como mitológico de decir, y la historia termina como empezó y volvemos al agua, porque la última imagen es como el agua. Es verdad que la historia, que la pileta no es la pecera, pero hay algo del agua ahí que podría ser parecido como al cielo, en el sentido de que hay una transformación en un asunto significante ahí. ¿No? En relación a lo que decías de la lira en el cielo. Sí, eso. Como Se ha un convertido instrumento en un para pez, vivir en en cierta la manera, vida. pero lo que pasa es que se ha convertido en un pez parecido al trabajo que habíamos hecho con Patterson, que habíamos dicho que él también dice que él es un fish. ¿Se acuerdan la poesía de Patterson? O sea, el tipo se ha convertido en un pez. Él cuenta la historia de que el padre finalmente vuelve al río y se convierte en un pez. Pero esa transformación en un pez, eso es algo equívoco, ¿no? Es como el padre entonces ahora es un pez, como siempre lo había sido, como cuando nació fue un pez, digamos, ¿no? Pero la transformación en un pez, ya el pez no es algo tan amenazante, no es el pez gigante. Lo lleva en brazos. Exactamente, es el hijo esto. el que lo lleva en brazos. Es ¿no? esto, Ese ¿no? personaje Es esto mismo, ¿no? Como la imagen del tipo que caza al pez gigante, pero que ahora el hijo lo lleva en brazos, digamos, ¿no? Pero si lo lleva en brazos es porque el padre ya no es algo tan pesado, se le ha alivianado la relación al padre. Y eso es muy prometedor en relación a la posibilidad de cómo él va a poder tramitar ese duelo. Quiero decir que él va a poder producir una operación en donde puede perderlo y puede extrañarlo al padre. Ya tiene otro tipo de vínculo, no tiene tan encima el goce del padre. ¿No? Una pregunta, y en el sepelio, cuando él ve todos los personajes que contó el padre, pero en su realidad no esos personajes, sino el alto, que no era un gigante, la Eso. mujer, ¿no es cierto? También ahí. Eso es.
Sí, le dice que como si recuperara que hay algo de real en lo que el padre contaba, no era un delirio total solamente porque era un megalomaníaco, pero él tiene su propia visión del asunto, no es aplastado porque tiene que quedar pegado a la visión del padre, que necesitaba que lo vean como genial al padre. Él ve, sí, era gigante, no tanto, no así, digamos, ¿no? Era así, digamos, una cosa así. Sí, también se nota las diferencias entre el examen de realidad y la mitomanía del padre cuando están en el hospital, que se encuentran con, no sé si el enfermero, un amigo del padre. El doctor. El doctor, Sí. que le dice, le cuenta la verdad. ¿Cómo fue? La verdad le cuenta. De su ¿Cómo fue nacimiento. Caída también de un lugar donde él quería saber la verdad, pero tampoco era la verdad esa la que él quería saber, ¿no? Esta verdad que se ficciona y que él la puede ficcionar de otra manera para su hijo. Creo que esa es la transformación. El apellido, ahora me acordé, Edward Bloom, lo que le dona es el apellido. Bloom quiere decir florecer. Entonces digo, en el linaje de florecer a su manera, con sus marcas. No hacer la repetición de una historia de un padre gigante, ¿no? Hay una frase, perdón, que no sé cómo la escuchan, que es cuando está en la cama, están los dos, y el papá le dice, yo cuento las historias, vos las escribís, hablando un poco del espejo, ¿no? Me parece que ahí puede verse algo también del equívoco, porque no es lo mismo, ¿no? Digo, espejo porque como que lo deja en serie a él, pero es una diferencia, no es lo mismo. Pero hay que ver cuando alguien asume y subjetiviza la posición de que puede escribir. No es en cualquier momento. Alguien necesita entrar en una trama amorosa de que él puede hacerle falta a alguien, que él no es un objeto descartable. Cuando alguien queda como abandonado, el proceso de duelo queda detenido. Cuando alguien se siente, por ejemplo, la serie de HBO, The Leftovers, lo muestra muy bien, digamos, ¿no? Pero es algo estructural, momentos del duelo, digamos, ¿no? Y a veces alguien puede sentirse como abandonado sin haber perdido un ser querido, o sea, cualquier dejado, es un dejado, digamos, ¿no? Cuando alguien queda como objeto, la reacción subjetiva se demora, no opera, digamos, ahí. Me parece que el momento en que alguien puede escribir y que alguien puede subjetivar cruza con esto. Por eso hacía alusión a las cartas que revelan y que si no existen y nadie las encontró en el departamento de la madre, las tiene que inventar. Porque, quiero decir, virtualmente hace como la subjetividad de que uno tendría que encontrar la manera de cómo verifica de que alguien podría hacerle falta a alguien. Digamos, es una operación subjetiva. Y me parece que eso es parte del llamado nuestro en la clínica también, ¿no? Cómo nos ubicamos de manera tal que podamos escuchar las marcas, donde hay pistas de algo de eso. Porque si no hay pistas, estamos medio fritos. Es como una normalidad, pero completamente anormal, psicótica, mal. Por ejemplo, en el caso del gran pez, del hijo, la cara de angustia muestra que el tipo se sentía mal, que el tipo, hasta que no encuentre cómo la carta secreta... En esa foto, cuando lo lleva el padre, el personaje tiene otra cara que la que tuvo toda la película. Eso, encuentra alguna reacción subjetiva, sí. No, te quería preguntar si puede no aparecer, por ejemplo, una carta concretamente, pero si ese trabajo no se realizaría construcción. Sí, para mí sí. No habiendo una carta Sí. o alguna revelación. Sí. Digamos, si no pesa, no puede ser. Sí, de todas maneras me parece que la posición de cómo alguien fue tomado en el discurso de los padres es fundante y tiene marcas muy potentes. Hay que poder desarmar eso, pero es posible, en la clínica se ve que hay casos muy difíciles, o sea, pero no es lo mismo cuando alguien estuvo muy instalado mucho tiempo, en donde los discursos que lo fundan, muchas veces charlamos con Jaime de estas cuestiones, especialmente, bueno, el tema de niños, pero no solamente de niños, en cualquier caso. Quiero decir,
la potencia de los discursos fundantes sobre los cuales uno se armó son importantes. Y a veces no es como acá, como en esta película, que encontró que era importante para el padre, solamente que uno no se hubiera dado cuenta, sino que puede ser que no era importante. Y uno tiene que entonces encontrar la manera de, bueno, pero ¿podría entrar en algún circuito amatorio o no? ¿Podría hacerle falta a alguien o no? Es una pregunta que hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Porque este muchacho es como que oscila entre la ausencia del padre en la casa y los relatos estos fantásticos. Entonces es como difícil también poder ubicar un lugar desde el amor. Sí, sí. Claro, Objetivarse. eso es lo que iba a decir. Algo. Marce, dale. O sea, vos decís que para elaborar un duelo haría falta, bueno, volver sobre las marcas, ¿no? Pero a su vez como construir marcas amorosas. Me parece como... Construir o encontrar las Claro, marcas. claro. Encontrar las marcas de donde uno le faltó al otro, digamos, que no es algo tan... que no cae de maduro, donde uno le hizo falta, en qué punto fui su falta. No es algo que... lo que digo es que no es algo que cae de maduro, que eso, bueno, por empezar recién decía, puede estar o no. Y incluso habiendo algo de eso, pudo uno no haberlo visto, eso. Pero lo que quiero decir es que no es lo mismo... Pero podría suceder que suponete que no hay. Sí, claro, como charlábamos recién. No hay. Y construir, ¿no sería como un efecto hasta como renegatorio de tratar del analista, de tratar de sostener algo que no hubo? No, pero son dos cosas diferentes. Lo que yo digo construir como posición es cuando alguien se ubica como dejado, y me parece que uno puede decir, sí, no fuiste querido por tu madre, pero eso no quiere decir que nadie te podría querer en el mundo. Porque no hay forma de asegurar que nadie lo puede querer en el mundo. Porque tenés que irte a dar la vuelta al mundo y preguntarle a todas las personas del mundo. No habría manera Porque si no sería virtualmente como, de confirmar sostener eso. que esa madre en algún punto lo quiso, yo qué sé. No es eso. No. Pero una cuestión, cuando no hay amor del otro lado, cuando uno no... en general, hay algo de eso que no va tanto en la posición de duelo, porque duelo es algo muy específico, porque uno puede perder algo valioso que le dio goce, y no tiene por qué hacer el duelo de eso. Cuando hay una posición de duelo, hay una implicación subjetiva de uno ligado al vínculo con el otro. Algo de uno se constituyó en relación a cómo uno fue falta del otro. Si no, yo puedo perder algo, pero y que lo siento, lo lamento mucho, pero no hago el duelo de eso. Y sin embargo era muy valioso. Pero el duelo es algo muy específico. Es una pérdida, pero no es una pérdida que para tramitarla necesite un proceso de duelo. Es otro tipo de cuestión. ¿Vos querías decir algo? Me pareció que... Pero podría ser, perdón que lo siga, pero podría ser un duelo por una posición que se tuvo para el otro, que no tiene que ver con el amor, sino con el goce masoquista, por ejemplo. Sí, pero en general me parece a mí que no ese tipo de cuestión, la pérdida con la posición en relación al goce, no entrañan este tipo de procesos de duelo. El proceso de duelo es una cosa que estamos trabajando, son procesos muy complejos, muy largos, que toman en juego muy profundamente al sujeto, que necesita para elaborarse, para trabajar y para dar una vuelta a eso, articularse con otras cuestiones, por ejemplo con un lazo social, con un enganche con otro, o sea, no se hace solo eso, y una pérdida de un cierto goce que alguien tuvo con otro, me parece que puede tramitarse de otras maneras. Igual es para verlo un poquito... Por ahí estaría bueno, no es que niego tu idea completamente, me suena, que la quiero terminar la idea. Pensando, no sé. Pero igual yo lo que diría, para poder investigarlo un poquito mejor, para no hablar en el aire, te digo mi opinión por mi experiencia clínica, lo que me parece. Pero igual podría estar bueno traer casos o películas, hacer caso y estudiarlo in situ, o sea, ver cómo funciona el asunto.
en estas películas vamos a ver algunas cosas particulares de esto, pero lo que vos decís quizás podría, a mí me parece que no, pero no le cierro la puerta completamente al asunto. Veámoslo en material clínico, veamos cómo pensarlo en la clínica. Vos, Adriana, querías decir algo. Yo quería decir. Vos, perdón. Me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con el equívoco del rasgo que podría acotar el amor y que tiene que ver con la dialéctica entre el objeto y el sujeto. Y un ejemplo se me ocurre respecto de la afirmación esta lacaniana de haber perdido, ¿no? ¿De qué perdiste, ¿no? En relación al otro, ¿no? O sea, qué se perdió, qué fui para el otro, qué sé yo. Sería la mirada, ¿no? Cómo me miraba el otro, ser el objeto de la mirada, pero en ese momento ser el objeto de la mirada es ser sujeto, ¿no? Por una cosa es ser el objeto de la mirada en cuanto a, por ejemplo, un deseo, un goce o lo que sea, pero también la mirada puede representar toda una serie de rasgos y de cuestiones, y no es lo mismo ser el objeto ahí como sujeto que ser el objeto como resto. Es el objeto que cae, ¿no? O sea, el objeto que perdió la escena, ¿no? O sea, salió de la escena. Cuando alguien queda como objeto y no subjetiva, es como me parece que es como una ley general clínica. Cuando vemos personas que han quedado como muy tomadas, como abandonados o dejados, tienen un empuje muy potente a pegarse al otro. No logran hacer el duelo, no pueden tramitar bien una separación con el otro. Ya no hablemos de una separación solamente porque una persona se murió, un duelo por una muerte. Una pérdida de una pareja o de una amistad o de diferentes vínculos, hay mucha dificultad para otro, porque parecería como que sin el otro yo no soy una basura. O sea, mientras el otro me sostiene, en cambio si no, me voy por el tacho. Me parece que eso hace la diferencia que vos decías cuando, ¿no? Como esta diferencia que puede ser objeto de una mirada, pero puede O ser la luz de los ojos del Claro. En la película Ojos Bien Cerrados no podría tomar algo de esto. Claro. Pero también pensaba en dos frases de Lacan distintas, una en su versión del sujeto, de tipo, no sé qué clásico latino cita, y que no hay, digamos, acuerdo fonético en relación al latín, pero lo podría leer así. Dice, de alio in oratione tua res agitur, que quiere decir, en el discurso del otro soy tomado como objeto, ¿no? Y una cosa es ser tomado como objeto. Lo decía eso, estoy casi seguro. Puede ser, no sé. Dice, soy tomado como objeto, quiere decir ahí, no como sujeto. Lacan separa ahí esa cuestión. Y otra cosa es en la dialéctica, precisamente del deseo en la que se constituye ese otro, esa cosa tomada en sujeto, ¿no? Ahí sí, es aquel que puede ser, digamos, el que pierde, haber sido el objeto, ¿no? En el campo del otro. Entonces uno dice, ¿qué perdió el otro? Haber sido su falta. ¿Qué perdió el otro? ¿No? Perdió un objeto que era yo y que era importante para el otro. Y caí como un objeto que ya no es importante, que es un detritus, un resto, una escoria, claro, ¿no? Como decías antes. Tiene que haber lugar para que la pregunta ¿puedes perderme? Que a la vez Exactamente. Eso. Vamos a las películas de nuevo a ver si vemos el contrapunto que queríamos marcar. Esa era la otra frase, puedes perder. Esa era la otra frase, puedes perder. Claro. Bueno, en el pastelero, con la muerte de Oren, Tomás produce una fijación al objeto perdido, ¿no? Hay como una fijación a todo el hombre que era su pareja. No se pregunta qué objeto fui para Oren, no se pregunta por qué va a pasar si me voy y me instalo y entonces me quedo con la mujer del otro. No hay preguntas, hay como, se me ocurría como una especie de pasaje al acto, ¿no? Donde pierde las coordenadas de la subjetividad y se va a buscar al objeto que perdió. Pero me parece que no lleva la lira. Se va y lo agarra y se lo incorpora. Pensaba todo el tiempo en este término de Lacan, de la incorporarse, pero en corpo, ¿no? Hacer cuerpo al objeto perdido, hacerse cuerpo del objeto que perdí. O sea, no lo perdí,
Y pensaba... No todo el cuerpo, no es que va a buscar todo el cuerpo. Hay partes del cuerpo, va a buscar las cosas que no ver la imagen de manera tal de poder tenerlo, de no perderlo. Digamos, va recorriendo lo que hacía a ese objeto, lo que yo vi en la película, ¿no? Sí. No sé si para mí, no sé si exactamente la incorporación, sino que va recorriendo punto a punto, ¿no? Me pareció como una elaboración de duelo. Claro, la incorporación es anterior, digamos, antes de que llegue a Por eso Israel. va tras eso. Claro, digamos, se traga, cuando se entera que se murió Oren, pasa a otra escena, a ubicarse en el lugar de Oren. Digo, en ese punto es la incorporación del objeto muerto, de lo muerto, ¿no? O sea, no, como hay un modo de actuar como si no se perdiera algo, como si uno puede ver, los ojos de Oren están viendo ahí, entonces puede ir a la pileta y ver a lo flaco que no sé si se agachaba Oren, no sé qué haría, pero quiero decir, ve a la pileta o la mujer, pero como si fuera como que lo podría estar viendo Oren, con la cámara, el ojo es el mismo ojo de Oren. O sea, hay algo que no se pierde ahí, en principio, por lo menos, ¿no? Digamos, no pasa por el examen de realidad para empezar a elaborar un duelo. La realidad de Oren pasa a ser la propia. Bueno, eso sería aceptar el examen de realidad, sería aceptar la muerte, pero bueno, no estamos en ese tiempo. Igual nosotros estamos todo nuestro trabajo está poniendo un poquito en cuestión qué es el examen de realidad, qué es lo real de la sociedad. ¿También conocer a Oren? Puede ser. Porque inclusive no hay una carta, pero hay una revelación que Oren, cuando tiene el accidente, Sale de la casa, cuando se va de la casa. Bueno, eso... yo quería mantener un poquito el suspenso. Perdón. No, pero muy bien, estuviste muy... El final, es el final. Claro, porque, pero bueno, ya que nos has dado pie, está bueno, porque eso me parece que tenemos que verlo, eso especialmente, eso me interesa que le prestemos atención, porque es parecido a lo que contábamos antes con el hijo, es un momento... Por ejemplo, fíjense en la película del pastelero que hay todo un movimiento en donde parecería como que uno puede ir como si los ojos de Oren no hubieran muerto, porque ahora están en Tomás, digamos, ¿no? Pero Tomás, a pesar de que había algo muy fuerte con Oren, no llora, tiene una cara de angustia terrible durante mucha parte de la película, especialmente en ciertos momentos que podríamos hacer la comparación con Patterson, ya que la tenemos fresca porque la charlamos hace poco. El momento de turbación, por ejemplo, cuando le dice que las galletas que las van a tirar, que no sirvieron, y el tipo se va caminando por la calle y está perdido en el mundo, y queda como un objeto, o sea, máxima posición de objeto y de turbación y de angustia, ¿no? Como yo tengo las galletas, podría ser alguien, podría tomar un lugar acá, y de golpe se va todo por el tacho y no voy a hacer nada, y van a tirar todo, hasta que después la mujer, Anat, le dice, no, bueno, vamos a hacer algo con esto, no... pero hay un momento en donde el tipo parece que se va por el tacho, todo el tiempo está como a riesgo de que se va a convertir en nada, de que el tipo es una basura que quedó como nada, no sabe ni cuál es su lugar en el mundo, ni qué quiere de su vida, ni qué va a hacer. Hacía 2 años había fallecido la abuela. Había fallecido la abuela, exactamente. La única persona con quien él había tenido... Exactamente. Y bueno, después voy a decir algo más sobre esto. Vamos a ver si va a dar el tiempo. Pero lo que quiero decir es que el momento en la película en donde Thomas llora y tiene un cambio de posición es sobre el final de la película, cuando Anat
la mujer le dice que Oren se quería ir a vivir a Alemania y que tenía algo ahí. Ahí es la primera vez que vemos a Thomas en la película llorando. Es interesante porque también ahí, casualmente, hay un cambio en los espejos. Durante toda la película no se refleja la imagen de Thomas en los espejos. O sea, tenemos muchos espejos en los bares, digamos, donde Thomas trabaja. Da la casualidad que en el bar en Israel, en Jerusalén, también tiene un espejo, pero no se refleja Thomas. Pero parece como entrar en escena, parece tener un lugar en el espejo que justo coincide con la localización de que él tiene un lugar en el otro, y ahí donde él tiene un lugar en el otro, parece poder reaccionar subjetivamente y llorar. Tiene un afecto. Hay un efecto de alivio. Sí, hay un efecto de alivio, pero después hay un problema con la ley, cuando lo echan, digamos, cuando se descubre todo el asunto. Pero eso me parece importante, ¿no? Que podría ser homologable a la función de la carta, la función de un elemento que produce una especie de torsión en la banda de Möbius, ¿no? Uno pensaba que la cosa es así y de golpe se produce una transformación. Sí. Bueno, pensábamos en el objeto que se reedita con la repetición de estas escenas, que él las pesca mientras está en la relación con Oren, le va preguntando acerca de la mujer, de dónde la besa, de qué hace, y que le lleva las galletas de canela que él elabora. Y pensaba en el objeto que se reedita, que tiene que ver con un objeto del orden de la bisexualidad, aún haciendo el amor con la mujer, que se lo dice Oren en la cama una vez, y qué hacen después, y después hacemos el amor. Entonces, en esta escena, cuando él está haciendo el amor con Ana, en la cocina, en la pastelería, él no la mira a los ojos y está dividido, digamos, se dividen los objetos por los cuales un hombre toma a una mujer. Está centrado en las palabras que le decía Oren de qué es hacer el amor, y no hay encuentros de la mirada. Y tampoco la cámara baja hacia la zona genital, donde uno podría descubrir que ahí se produce algo del orden de lo heterosexual. Creo que la fijación es al objeto oral y a una escena infantil donde reina la bisexualidad. Digo, la repetición de esa escena, ¿no? Que no sé si orada en algún lugar en esta transformación, donde él se siente alguien para Oren, cuando le dice se iba a ir a Berlín porque había algo ahí, no sé si alcanzará para poder hacer una vuelta subjetiva, ¿no? Y pensaba la diferencia de la mujer, como sí puede, según mi lectura, Tomás le sirve como soporte para hacer un nuevo vínculo con lo muerto. En el mientras tanto ella va procesando el duelo, se sirve de ciertas características que le son propias al marido, como la ropa, por ejemplo, pero es lo nuevo para ella, porque le da la ropa para que se ponga la ropa, pero no para buscar al marido. Bueno, se me ocurre a mí, por la escena del final de la película, cuando ella lo va a buscar y ve otro, no lo ve al marido, ni vestido con la ropa del marido, es otro hombre para ella, es otro objeto de amor para ella. No es la repetición como en Hiroshima, a mí me surgía eso, ¿no? Hay como un proceso, una elaboración del duelo de parte de la mujer y no de parte de Tomás, no lo veo, porque él vuelve a lo mismo, ¿no? A esa mismidad de estar en la pastelería, de hacer las mismas cosas, la repetición de la vida cotidiana. En cambio, en la mujer no se ve la repetición, se ve una transformación hasta del aspecto de la pastelería.
con el ingreso de un hombre nuevo. Y que Sí, tiene... no lo vemos, perdóname que te interrumpa, no lo vemos en él, pero mismo, no sé en qué sentido lo decís, o sea, no es sin haber pasado por un lugar del otro. Donde él tenía la vida, encontró lo que encontró y luego de eso vuelve. Pero no vuelve porque quiere, para hacer una nueva vida en Berlín, vuelve porque lo echan. O sea, es como haber estado ahí y de pronto hay un corte, lo echan, le dan un cachetazo y le sacan todo, vuelve a perder todo, ¿no? Es como haber ido a encontrar a la amada en en cierta manera, es Orfeo. Pudo escribir algo, no sé si perdió todo, a lo Claro. mejor pudo escribir en ese trayecto, esto que vos decías, ¿no? de lectura y escritura, pudo inscribir algo como propio y armar quizás en esa mismidad una diferencia. No tenemos en la película la constancia. No, Podría ni ser, de una cosa ni de la claro, otra. podría ser, en El Gran Pez parecería ser una historia de alguien que cuenta como la historia de que hubo un movimiento. Acá alguien cuenta una historia en donde no sabemos si hubo movimiento o no, no tenemos la constancia. Hay una cuestión, es muy parecido, me parece en algunas cosas, a Hiroshima y a Orfeo, la película del pastelero. ¿Se acuerdan en Hiroshima la superposición de imágenes, como, ¿no? Muy típico de estaba con este y de golpe hay como un flash que muestra como la historia con el otro, ¿no? La superposición de imágenes. Ahora, hay algo interesante en relación al duelo y el amor y la ley como opera, porque la posición de Tomás, que el tipo va y yo, a ver, le pondré un poquito de matices en decir que el objeto es el objeto oral solamente. Me parece que es claro que hay un objeto oral de la comida, pero articulado con un tipo de mirada que no puede caer, digamos. Hay algo que está girando alrededor de un ojo que no cae, que aún después de muerto puede seguir viendo lo mismo que veía Oren, digamos, ¿no? Y sosteniendo, quiero decir que eso está desde antes de la muerte. Hay una posición, la posición erótica de Tomás es una posición en donde el tercero es muy importante, quiero decir, la mujer, por eso acá puse la cuestión de la madre de Oren, que me parece importante, porque es una posición erótica de yo estoy con este, pero estoy con este de una manera tal que él es mis ojos que me muestran cómo una mujer goza, digamos, ¿no? Es una posición, o sea, yo soy un poquito reacio a dividir las posiciones eróticas en géneros. Me parece que hay que matizar, hay que buscar la singularidad de los fantasmas particulares, digamos, cómo se arman las escenas. Entonces, me parece que acá hay algo de alguien que tiene un modo de coger con Oren, que es como contame qué le haces y vamos a poner en escena esto, y que lo pierde a Oren, pero él puede seguir teniendo esta posición de unos ojos que ven a una mujer gozando. De hecho, él le hace las galletitas para la mujer. Es una cuestión muy importante yo le doy lo que le gusta a la mujer, el objeto oral para la mujer. Y no hay que olvidar que todo ese asunto de la comida él lo ponía en juego con su abuela, que lo había criado. Él había perdido a la madre, él había quedado como abandonado, perdió al padre y a la madre. Ahora, este asunto de yo le voy a dar las galletitas a la mujer, no sé si se acuerdan que él, Tomás lo llama por teléfono, que muy importante que Oren se olvidó las galletitas, como llevé las galletitas a tu mujer, no, esa preocupación por, no es su rival exactamente la mujer, es como llevarle las galletitas a tu mujer. Ahora, esa posición de cuando muere Oren no se puede sostener de la misma manera, porque cuando estaba Oren presente,
era en el plano de una fantasía equívoca y ambigua. Yo te cuento y vos me podés hacer lo mismo, como si estaría casi presente qué hago con una mujer, pero no lo está. Una cosa es una historia de lo que, y otra cosa es que ocurra en acto. Cuando Tomás va a Israel y hace de cuenta que él puede hacer lo mismo que si estuviera Oren ahí, hay un problema con la ley, porque no puede hacer lo mismo. O sea, y en el primer lugar donde aparece este lugar es con una ley de la alimentación. Hay como una prohibición, como si dijéramos la forma en que vos cogés no es kosher. Como algo así como estas galletitas no funcionan, no van, digamos, hay que seguir toda una ley para poder. Hay una erótica que implica unas coordenadas particulares y lo desalojan bruscamente de escena. Ahora, el problema de ese desalojo, que es muy parecido, es como una repetición como en el mito de Orfeo cuando lo van a despedazar. O sea, el tipo queda tipo cuerpo fragmentado, angustia, ya queda desubjetivado como un desecho, se va por ahí, no sabe cuál es su lugar en el mundo y queda muy angustiado. Una escena de turbación máxima. Ahora, quiero decir que las galletitas, que era el objeto, que eso es importante, que va a gustarle, va a ser querido en el mundo por las galletitas, de una manera en forma invertida a como cuando él se comía las galletitas que le hacía la abuela, pero que al comerse las galletitas que le hacía la abuela, él es la galletita de la abuela. ¿Se ve lo que digo? O sea, le daba un gustito a la abuela, le daba una satisfacción a la abuela. Ahora, cuando aparece ese problema con la alimentación, si se puede o no se puede, se figura en la escena un orden de prohibición, o se anticipa que algo no va a funcionar, que algo no puede funcionar. Entonces después cuando quien era el cuñado, claro, le dice que se tiene que ir y nuevamente queda desalojado. Ven como todo el tiempo él queda como a riesgo de quedar como un objeto abandonado, tirado para ahí como una basura, desalojado de escena, no admitido. Son posiciones como de no admisión, de expulsión de escena, pero que son como el retorno en lo real, son como el efecto de la posición renegatoria de los modos de pasaje al acto, de cómo él circula por esas escenas. Quiero decir que él no, por eso me parece como que dudo un poquito en la película, tendría que haber pasado alguna cosa más. O sea, me parece insuficiente la experiencia, si bien me parece que él lloró cuando le dicen que él era algo para Oren, me parece que necesita pasar como varias veces, que hay como un trabajo de subjetivación que no está suficientemente hecho en la película, a diferencia del Gran Pez, sí. Porque hay algo de los hombres que se le juega como expulsivo, Sí. O porque se muere, o porque lo echa, porque le pega. Siempre es un hombre el que le marca el límite. Hay algo de la posición de la ley de un padre Claro. en juego, diferente que la del Gran Pez. Quiero decir, Y a él el padre lo abandonó. Sí. Se cuenta que el padre lo abandona. es una diferencia clínica importante. Claro. Quiero decir, a nosotros nos gusta ver películas, trabajamos con películas, pero estamos como apuntando a la clínica, digamos, ¿no? Con las películas. Quiero decir, la diferencia de la función paterna, cómo funciona ahí. Acá hay algo de la ley, o sea, para que alguien acepte dejar un objeto de satisfacción y poder despedirse, es necesario coordinar varias cosas, no solamente una línea, sino varias cuestiones. Me parece que una de las cosas, por eso poníamos en cuestión el trabajo de Freud de Duelo y Melancolía, que es descriptivo, que podría completarse con un trabajo un poquito, y que nosotros vamos en esa línea de construir avanzar un poquito como en la metapsicología del duelo. Quiero decir, ¿se acuerdan que muchas veces nosotros decíamos que
no es solamente los recuerdos, un trabajo por la vía de los recuerdos y volver a perder de nuevo lo perdido por recordarlo muchas veces, sino que eso tiene que ser combinado con otras operaciones. Bueno, una cosa que veamos es la posición de ubicar de qué falta fue para el otro, pero otra cuestión que vemos es cómo se va a cruzar algo de eso con algo del orden de la ley. O sea, si hay una ley que habilita, porque vamos a decirlo así rápidamente, si no hay una ley que habilite a que alguien sea un sujeto, si la propuesta es vos despedite y vos vas a quedar en un lugar indigno como una basura abandonada, no hay despedida posible ni hay duelo posible. Por eso, si en lugar de la ley es como en este caso, una ley que para el sujeto es vivido como una ley brutal, como un límite que le ponen, que lo obligan a que tiene que aceptar esto, pero que pero que él va a quedar como una porquería como consecuencia de esto, es un envite a una posición desaforada, a pegarse a pulsionalmente. Quiero decir, alguien puede decir, bueno, sí, me voy a Berlín porque me tengo que ir, pero uno podría poner en duda clínicamente la posición, si está preparado para un nuevo amor, o va a ir directamente a seguir insistiendo, a buscar, porque no pudo despedirse del asunto. Y otra cosa es cuando hay una habilitación a alguien que, ahora no tenemos mucho tiempo para seguir conversando sobre la cuestión, pero podríamos ver los detalles de cómo se produce este milagro, entre comillas, esta magia, ¿no? Cómo es que alguien logra habilitarse un lugar digno que le permita despedirse y él ser alguien. No es que porque su forma de despedida es que él es una basura abandonada. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Es un elemento clínico muy importante. Cómo se construye un lugar de dignidad que permita que alguien no quede como una basura, porque si queda como una basura no va a poder producir la despedida. A pesar de que yoicamente y de la boca para afuera puede hacer todas las cosas que parece que pudo, y hace un entierro y hace los rituales y dice sí, mi mujer murió, etcétera, etcétera, pero va a retornar algo de la fragilidad de esa posición bajo la vía de los sueños, de las actuaciones, de los síntomas psicosomáticos, etc. ¿Se ve esta cuestión? Olvidarse las galletitas es ya no estoy en una posición de que estoy queriendo agradar a mi mujer. Vos dijiste algo que a mí me pareció muy importante. Yo cuando había visto la película no me había dado cuenta, lo pude captar cuando vos lo dijiste. La asimetría entre la posición de la mujer y del hombre, pero no por el género, digo la asimetría subjetiva. Quizás Anat, o sea, Tomás, estuvimos charlando todo el tiempo un poquito de lo que pasa. Del lado de Anat es otra cosa, no es la misma posición que Tomás. Quizás porque algo de esto, de la separación de Oren, se vino procesando desde antes de la muerte de Oren. Podía ser que algo de esa pareja ya no estuviera funcionando. Y bueno, entonces no es lo mismo cómo alguien, digamos, cómo procesar eso, ¿no? No es lo mismo procesar esa pérdida de una persona que fundamental en mi vida, con la cual yo estaba enamorada y qué sé yo, que de mi ex. O sea, puede pesarme que se murió mi ex, pero puede ser una posición diferente. Y quizás eso tiene que ver con la simetría que vos marcabas, ¿no? Ahí vos la veías como la mujer como mejor ubicada con respecto a... Sí, como que podría perderlo al marido, con todo lo que el marido implicaba para ella. Al marido o al ex marido, porque ya está como planteado que él la deja, que se va, que él tiene otra cosa en Alemania, esa que no tenía cuestión. nada que ver con su vida cotidiana, que la pastelería de ella, la cafetería era la cafetería de ella y él estaba en otra historia Eso. no amorosa, en otra historia de la vida, ¿no? Algo de lo que vos dijiste antes me hizo acordar el caso Dora. A ver, ¿cómo? Cuando
porque vos decías que en la relación entre Thomas y Oren, la pregunta de él o el interés estaba en cómo Oren la hacía gozar a ella, ¿no? Y cuando Oren muere, él va a la escena con ella. Puede ser, esto de, bueno, él estaba mirando con los ojos de Oren y conservando esos ojos, ¿no? Pero también ahí es como, me acordé del cachetazo, ¿no? De Dora. Entonces, ella necesitaba que el señor K siga interesado en la señora K, porque su pregunta era en relación a la señora K, ¿no? Cuando, ante esa frase, mi mujer no es nada para mí, no la soporta el pegar el cachetazo. Entonces, hay algo, ante la muerte de Oren, sería como mi mujer no es nada para mí, ¿no? Y también se olvida las galletitas, no lo soporta, porque el interés de él estaba puesto en la mujer. Eso. En la mujer, en la escena, en el escenario. De cómo un hombre goza de una mujer. Porque acordate que él era la galletita de la abuela. Exacto. Que era como su madre, porque la abuela lo había adoptado. Quiere decir, él está como interesado en que se sostenga ese tipo de escena en su condición erótica. Exacto. Y él, pero ahora que dijiste esto, me hace pensar, es para un poquito largo, dicho así va a ser demasiado resumido, pero ¿por qué no pensar que efectivamente Thomas tiene ahí una posición histérica? Claro. No sé si se podría leer así. Y para Anar, porque a mí una de las cosas que me pasó en esa película es que me generaba como una inquietud, esta cosa de ella no escuchar el teléfono, reconocer el gusto de las galletas y no relacionarlo con las galletas que traía Oren. Era una cosa de incomodidad que yo decía, esto es que no quiere saber para qué. Una verdad que sabe. ¿No? Me generaba inquietud, pero yo me reconozco en eso. Al principio me parece que en el suspenso de la película, me parece que hay un movimiento narrativo que podría ser así. Al principio uno podría tener el equívoco de, o no el equívoco, casi la convicción, uno podría ver linealmente la película como esta tiene una posición de negación y quiere seguirse imaginando, no sé, quiere no ver algo de manera tal de seguir teniendo el gustito como si estuviera Oren con otro tipo o algo así. Pero después con lo que pasa, y que uno ve que esta estaba más separada de Oren de lo que parecía, podría ser que no es tanto que ella quiere seguir manteniéndolo a Oren ahí, sino como que quizás sí puede haber una posición de negación, de no ver algo, pero como mucho no me quiero enterar porque este tipo me gustó, y es otro tipo, y puedo hacer una historia con otro tipo, y andás a ver hace cuánto no tengo una historia con otro tipo, porque no sé con mi marido o mi ex marido si tenía esa historia o no, y no quiero nada que me venga a perturbar que tengo algo así. Creo que podría no es como leerse... la de Black Mirror que trabajó Paola, no sé, no Sí, es distinto eso. en eso. Sí, ¿no? sí, claro. No es que pone un reemplazo del marido que perdió, no es esa la cuestión. No, pero bueno, es equívoco, pero me parece que se puede jugar con eso, ¿no? Eso ahí no sustituye el objeto, No. objeto del otro. Ahí veo la transformación subjetiva en ella. Incluso como muestra el director la vestimenta, su modo de estar cuando está al principio, cuando está en Israel y después cuando va a Berlín. Toma la decisión de irse y la imagen de ella, el aspecto de ella es otro. Y cuando lo ve a él, a través de la pantalla de la computadora, y se encuentra con ese mismo hombre, otro, pero para ella otro. A mí me da la sensación de que él es el mismo, para él, digamos, ¿no? Pero ella lo ve otro. Hay una cuestión, ya por la hora tendríamos que ir cerrando, pero las dos películas dan para bastante más. La función del equívoco que dijiste al principio, la de la elaboración. Sí, digo, dos cosas. Una, al final de la película del pastelero, ella mira el cielo. O sea, termina la película con el cielo.
Yo mantendría la pregunta abierta, ¿qué es el cielo? El cielo aparece en todas las mitologías, en las religiones, y especialmente ligado a las cuestiones, a ideas de la muerte, ligado a que alguien va al cielo, etcétera, etcétera. No, bueno, justo termina la película con el cielo. Pero el cielo puede ser la esperanza también. Puede ser la esperanza, puede ser mucha interpretación. Por eso lo dejo planteado como pregunta, digamos, ¿qué es el cielo? Digamos, ¿no? Que la película termina así, viendo el cielo. Y la cuestión del equívoco, a mí me parece que en El pastelero, durante la mayor parte de la película, me parece que vemos a un Thomas que está desaforado, tratando de comerse, pero el objeto oral ahí juega no tanto por lo que come, de que es una pastelería solamente, sino por lo que él se morfa de la mirada, de que él no puede perder a los ojos de Oren, me parece a mí. No puede perder la escena, quiero decir, no hay algo que se tramita de una manera particular. No perder la escena, me parece que hay algo desaforado que lo hace que la ley no le entre con amor, ni se pueda tramitar la ley. La ley es expulsiva, o sea, lo van a cagar a piñas, es como entra en todos lugares ilegítimos que podrían como destruirlo, que van a destruir su cuerpo, que está siempre al límite de que le peguen, hasta que finalmente le dan una cachetada, digamos, ¿no? Pero la sacó, ponerle bastante barata, podía haberle cortado algo, no sé, quiero decir que los modos de tramitación, de cómo encuentra el límite, ese empuje pulsional que lo acerca mucho a Orfeo, digamos, ¿no? Los modos en donde cuando la cosa va así hay un riesgo de fragmentación corporal. O sea, no va a entrar en escenario, digamos, no va a entrar en escena, porque no entra en el lazo social. O sea, va a ser como expulsado. La ley va a operar bajo el modo de una expulsión, que no es lo mismo que la función paterna. Y me parece en ese sentido que en la película esta, durante creo que toda la película o casi toda la película, yo no recuerdo un lugar en donde haya un testimonio en donde la ley opera de otra manera y se reescribe la historia, a diferencia que en El Gran Pez. Quiero decir que me parece que hay algo de la historia de alguien que tiene que repetir un escenario que no admite pérdida y transformación de esa escena. O sea, la escena tiene que quedar fija. Me parece que él es expulsado de la escena, me refiero de la escena erótica que estábamos hablando, se trata del erotismo, de que hay que darle, vamos a decirlo así, un poquito groseramente, pero traducido en vez de en alemán o en hebreo, en porteño sería algo así como que hay que darle masita a una mujer, digamos, ¿no? Esa escena no cambia, digamos, no tiene posibilidad de movimiento. Él no aparece poniendo algo, no puede contar, no transforma un escenario de repetición fantasmática en una historia. O sea, no escribe historia. No hace metáfora, exactamente, de eso, digo, ¿no? Me parece que es un momento del duelo, y es un momento en donde no hay función de equívoco. Paradójicamente, hay, entre comillas, equívoco con el objeto, o podría haber como una equivocación, depende de cómo tomemos la palabra equivocación o equivoco. ¿Por qué no podría decir, pero se confundió? Parece que él se cree Oren. Va con la mujer de Oren como si él se creyera Oren. El equívoco está como pegado a su propio cuerpo, pero no es un equívoco en la lengua.
O sea, no hay una tramitación, no está anudado al registro simbólico y no opera como ley. Y es lo contrario de lo que pasa, es el contrapunto con lo que pasa en el Gran Pez, en donde las historias se producen como un equívoco. Y hay como equívoco a nivel de la lengua y hay una cierta función, me parece, de incluso las cosas equivocadas, las historias mentirosas. Por ejemplo, al final tan alto no era el gigante, o no era tan así, pero no se trata exactamente del criterio de realidad, sino que esas historias tienen una eficacia, incluso en su equivocación, tienen función de ley, porque lo que pasa no tiene que ser la realidad de los metros que medía el gigante, sino que es como la posibilidad de transmisión de una ley y de la posibilidad de que alguien se ubique en una escena. Digo, me parece que hay algo de ese estilo. Es para hablarlo un poquito más. Se Pero... ubique de otra manera, porque en este caso Tomás no abordó a esa misma mujer, que se supone estaba enamorado de él, con algo propio. Eso. Todo lo que hacía se lo habían dicho. Que No escribe él la historia, no equivoca, no hace sobre la letra de la historia que le contó Oren su propia historia. Está trabado en eso. ¿Qué hace con esa historia que le contaron? Es diferente que el otro, que a esa historia que le contó el padre la hace equivocar. La juega, él ya sabe, porque él le está contando al hijo la historia de esta, pero él ya sabe que el gigante este no era tan alto, pero sin embargo puede darse el lujo de jugar esto. ¿Se ve lo que digo? Ahí me parece que hay una función de equívoco sobre el objeto, o sea, el gigante, el padre, los diferentes objetos de la historia son y no son al mismo tiempo, son objetos equívocos. Le contaron de qué goza una mujer y él tiene la respuesta, va y la hace gozar en el mismo lugar donde Exactamente. decía... No te olvides la cajita de las galletitas, ¿no? Y besarla en el cuello, en los ojos, ahí es donde veo la mismidad. Bueno, por hoy vamos a dejar acá.